Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Gobierno Corporativo, el cual hemos organizado el día de hoy con Leximport. Aprovechamos para agradecerles a todos por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando todas sus dudas o consultas. Les comentamos que se les estará compartiendo a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, quien nos estará dando las palabras de bienvenida. Adelante, licenciada.
Muchas gracias, Sofía, y nuevamente muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de AmCham Honduras, es un honor darle la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual Gobierno Corporativo, el cual hemos organizado para todos ustedes en alianza estratégica con Lexincorp Honduras. Hoy nos reunimos acá para explorar, debatir, fomentar las mejores prácticas en la administración de nuestras organizaciones con el fin de garantizar la transparencia, responsabilidad, sostenibilidad en todas nuestras operaciones. Es por ello que tenemos como objetivo de este evento proporcionarles una comprensión integral del gobierno corporativo y la gestión de riesgos con un enfoque en la normativa local y tendencias internacionales. Se abordarán conceptos claves, el papel de consejos de administración y las mejores prácticas a nivel global y local. Como aliados estratégicos para la actualización de temas, es de suma importancia para todos ustedes, nuestros socios y la comunidad empresarial en general, sostener estos espacios donde podamos aprovechar estas oportunidades que nos proporcionan los expertos en las materias, aprovechando al máximo esta tecnología. Quiero agradecer la presencia de nuestro distinguido ponente y panelista, el abogado Carlos Pecorelli, actual asociado senior para Lexincorp Honduras, quien compartirá su experiencia y conocimiento sobre los temas de conceptos básicos del gobierno corporativo y gestión de riesgos, la normativa local sobre el gobierno corporativo y la gestión de riesgos, el papel del Consejo de Administración en la correcta gobernanza corporativa y las tendencias internacionales en gobierno corporativo y la gestión de riesgos. Así que también agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana y por su interés en este encuentro, que sin duda tendrá muchísimo valor para todos. Esperamos que puedan aprovechar esta enriquecedora experiencia y que podamos concluir con sus objetivos de una manera exitosa. Así que bienvenidos sean nuevamente y Sofía, regreso contigo. Muchas gracias, licenciada. Y antes de dar inicio con la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de la reseña de nuestro conferencista. Se trata del abogado Carlos Pecorelli, actual asociado senior para Lexincorp Honduras. El abogado Pecorelli ha consolidado su destacada carrera profesional, especializándose en la asesoría legal del sector financiero. Su experiencia abarca de manera integral todos los aspectos vinculados a las operaciones empresariales en este ámbito, incluyendo el derecho mercantil, derecho bancario, derecho tecnológico, derecho laboral y normativas de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuenta con una trayectoria enriquecedora. El abogado Pecorelli no solo destaca por su pericia legal, sino también por su habilidad en la redacción, negociación y revisión de contratos. Su conocimiento se extiende más allá de la asesoría jurídica, incluyendo la participación en la implementación de productos, servicios, políticas y procesos en instituciones bancarias. Asimismo, ha consolidado una experiencia en derecho laboral, participando activamente en la creación de reglamentos internos de trabajo y garantizando su implementación en estricto cumplimiento con el Código de Trabajo. El abogado tiene un enfoque integral y una experiencia diversificada. Se posiciona como un profesional comprometido y capacitado para abordar las complejidades legales del sector financiero, digital y empresarial. Sin más, le cedo la palabra al abogado Pecorelli para que pueda dar inicio con su presentación. Adelante, abogado. Muchas gracias, licenciada Sofía, licenciada Daniela y a todos los presentes. Me alegra mucho poder ver algunos nombres conocidos dentro de los conectados. Sin más preámbulo y para poder aprovechar el tiempo, vamos a compartirles la presentación que tenemos para el día de hoy, donde vamos a explorar un poco el tema de gobierno corporativo. Ok, primero que nada, el objetivo de la capacitación es poder darles a conocer o poder explorar y debatir un poco sobre la importancia que tiene el gobierno corporativo. Vamos a hacer un recorrido desde una introducción al gobierno corporativo,
desde su conceptualización, vamos a abarcar su importancia, la regulación que tiene el país y finalmente vamos a hablar sobre algunas tendencias que están en el 2024 y que vienen a futuro en la implementación del gobierno corporativo. Y también vamos a hablar sobre algunas recomendaciones para su correcta implementación y algunos también errores que se han observado que se pueden dar en la implementación de un buen gobierno corporativo. El temario, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de la introducción, un marco normativo y una estructura de gobierno corporativo. En esta parte es importante aclarar que en el país las instituciones, las sociedades mercantiles que están obligados a tener un gobierno corporativo por una disposición legal son aquellas instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y en ese sentido vamos a explorar el marco normativo y la estructura que exige ese marco normativo. Sin perjuicio de ello, el tema de gobierno corporativo es muy importante, no únicamente para aquellas instituciones que son supervisadas, sino que es también muy importante para todas las empresas sin importar el rubro. Uno de los temas que tenemos que tener muy presentes o que debemos considerar durante esta presentación es que todas las empresas, sin importar al rubro en el que se desempeñen, tienen un gobierno corporativo. Desde el emprendedor más pequeño hasta aquellas grandes empresas que pueden cotizar tal vez en un mercado de valores o aquellas instituciones supervisadas que tienen un gran número de empleados y una estructura muy robusta, todas las empresas desde su nacimiento tienen un gobierno corporativo y deben de poder reglamentar esas normas o esas políticas de gobierno corporativo. Entonces, un poco también la capacitación va a ir en ese sentido, de poder concientizar a todas esas empresas a que lo hagan, no simplemente por el hecho que exista una disposición regulatoria que me obliga a hacerlo, sino que porque tiene unos beneficios que son palpables para la operación de cualquier empresa mercantil y para el rendimiento que puede tener hacia los accionistas, hacia los emprendedores, hacia los inversores. Y finalmente, como les comentaba, las tendencias, recomendaciones y errores comunes en su implementación. Tal vez el tema del gobierno corporativo es un tema que no se trata en demasiados escenarios. Hay otros temas que tal vez lo opacan un poco. Sin embargo, vamos a ver que en realidad es muy importante para el funcionamiento de cualquier empresa. Y vamos a iniciar viendo un caso, el caso del Banco Barings. Este caso que pues yo creo que algunos de ustedes lo podrán conocer, es un banco, el caso de un banco que existió desde 1972. Este banco era un banco muy prestigioso, tenía clientes muy importantes, era muy rentable. Llegó a ser en Europa un modelo de gestión comercial. Sin embargo, en 1995, ese banco se declaró en insolvencia. Y vamos a ver un poco cómo fue el desarrollo de ese caso del Banco Barings. En 1995 se declara en insolvencia pues, por algunas operaciones que fueron realizadas por un ejecutivo llamado Nick Leeson, que a algunos de ustedes les debe de sonar. Nick Leeson era un joven brillante, era un joven prodigioso que empezó su carrera en el sector financiero, en el cual inició en temas de mercado de valores, también pasó por temas de banca y de inversiones, y que en su momento llegó al Banco Barings. Esta persona, Nick, era considerado pues una estrella en lo que hacía. Por lo tanto, en sus estrategias de expansión que tenía el banco, decidieron abrir sus oficinas en Singapur y pues se le asignó a él la función de gerente general de operaciones en el mercado de futuros. Cuando inicia con su operación, en esta historia que vamos a ver a grandes rasgos, se le restringe la cantidad y el salario de los funcionarios que puede tener dentro de su gerencia general.
Y pues en su objetivo por cumplir con esas indicaciones que se le estaban dando, contrató algún personal que era inexperto. A partir de ahí, en 1992, una empleada comete un error en 20 contratos de futuros. Y Nick, en su desesperación para poder enmendar ese error, lo que hizo fue crear una cuenta de seguimiento a esos contratos que estaban ahora en el mercado y que se habían negociado erróneamente. Y posteriormente esa cuenta se empezó a utilizar para crear transacciones no autorizadas. Nick, como era una persona que manejaba muy bien el mercado, empezó a realizar otras operaciones al margen de esas operaciones de futuro para poder cubrir esos malos negocios que se habían realizado. De esa forma, Nick lo que podía hacer era cumplir con todas las exigencias, las estrategias y las metas que le imponían desde su consejo de administración. Sin embargo, en 1995, el mercado asiático cae por el terremoto y Nick, para cubrir todas las pérdidas que se estaban teniendo y en su desesperación, falsificó algunos documentos para evitar que el consejo de administración se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, 3 semanas después de una auditoría, por mucho tiempo no se había hecho una auditoría y pues se decía hacer una auditoría. En auditoría, como se habían falsificado documentos, no se llegaron a identificar las pérdidas. 3 semanas después, las pérdidas subieron a 600 millones de libras. Por lo tanto, ya eran imposibles de ocultar. La situación se volvió insostenible y Nick terminó huyendo a Kuala Lumpur. Finalmente la auditoría se da cuenta de todas esas operaciones fraudulentas que se habían hecho por una nota enviada por el mismo Nick. Entonces, ¿qué vemos en esta historia del Banco Barings? Que era una institución perfectamente rentable, muy prestigiosa, con excelentes clientes, pero que en el transcurso de su operación algo falló. Y esos algo que fallaron, esos elementos que fallaron, hicieron que tuviera pérdidas que ascendían a 600 millones de libras. Viendo en retrospectiva y leyendo un poco la historia de lo que pasó con este banco, podemos identificar algunos elementos que fallaron y que precisamente están orientados no a una estrategia de negocio directamente, sino que a fallas en el gobierno corporativo, es decir, a inconsistencias en el gobierno corporativo. Uno de los fallos que se identificaron es que habían poderes absolutos, es decir, que Nick podía disponer de las operaciones sin tener ningún tipo de control. Y como no tenía ningún tipo de control, tenía pues la oportunidad de poder enmendar ese error. La falta de controles en las oficinas de Singapur. ¿Qué quiere decir eso? Habían oficinas centrales, habían las oficinas que se abrieron finalmente en Singapur y no existía un control para esas oficinas. Por lo tanto, Nick tenía poderes absolutos, no tenía nadie que lo controlara, que lo monitoreara o a quien revisara los reportes que se emitían. Y finalmente, la administración nunca se dio cuenta y los inversionistas y los propietarios nunca se dieron cuenta de que existía un margen de ganancia desproporcionado para hacer una oficina pequeña de Singapur. En ese caso, los administradores simplemente estaban contentos porque se cumplían con las metas. Entonces, no se enfocaban tanto en que de dónde provenían esas ganancias que eran un tanto desproporcionales, sino que se enfocaban en el hecho de que habían buenas ganancias y que eso era bueno para el negocio. Esos son fallos que se dan dentro del gobierno corporativo y que reflejan la importancia que tiene el gobierno corporativo en una institución. Porque tenemos una teoría que es la teoría del triángulo del fraude. El triángulo del fraude nos dice que el fraude se da cuando se dan 2 de los 3 motivos que ustedes pueden ver en la pantalla.
la oportunidad, la justificación y el motivo. Si se conjugan dos de esos elementos, es muy posible que una operación esté en riesgo y que una persona, un funcionario dentro de una institución, pueda actuar de forma que pueda ocasionar un perjuicio a una entidad. ¿Qué enseñanza nos dejó esa historia? Que hubo una falta de implementación de un buen gobierno corporativo. Porque aquí tenemos que hacer una distinción de podemos tener normas de gobierno corporativo, pero también tenemos que hacer la distinción de qué es un buen gobierno corporativo. Y eso lo vamos a ir explorando más adelante. Tenemos que sacarnos la idea de que el gobierno corporativo es un checklist, que las empresas simplemente van a cumplir. Tengo esto, tengo este requisito, capacitaciones, tengo políticas, tengo procedimientos. Pero tenemos que verlo desde un punto de vista más cualitativo, que si esas políticas, esos controles son aptos y son buenos para la institución, para poder monitorear, para poder controlar mis riesgos. El tema de poderes absolutos definitivamente es un elemento que no puede faltar en las instituciones. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un poder absoluto, cuando se da la oportunidad de poder cometer ese tipo de situaciones, ya sea por intención o inintencionadamente, es muy posible que la voluntad de esa persona se pueda llegar a quebrar por diferentes motivos. Y, por ejemplo, si alguna persona tiene falta de controles o los controles son ineficaces, es, digamos que una puerta abierta para que la persona pueda cometer un fraude dentro de la institución. Otro tema es la motivación, el incentivo y la presión. Aquí hablamos de un tema de bonificaciones, las presiones para poder cumplir una meta. También debemos de considerar dentro del gobierno corporativo que estamos tratando con personas y que las personas, por lo tanto, tienen un tema de ego y que muchas veces el ego lo puede llevar también a cumplir con esas metas sin importar los medios para poder alcanzar esas metas. Y otro tema es la racionalización o la justificación que encontramos para poder realizar ese fraude. Cuando las personas son capaces de poder justificar o encontrar un motivo para ese acto fraudulento y no encuentran ningún impedimento dentro de sus principios morales propios, es muy posible entonces que el fraude se materialice. Por lo tanto, una labor del gobierno corporativo es poder controlar ese tipo de riesgos que se pueden dar en una operación mediante toda una plataforma de gobierno corporativo. Y dicho esto, vamos a entrar entonces a la definición de gobierno corporativo. Esta definición es tomada de las normas para la implementación de gobierno corporativo que emitió la Comisión y que fueron reformadas finalmente en el año 2022, que es la normativa vigente. Y nos dice que es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones internas entre la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, Junta Directiva o su equivalente a las anteriores, grupo financiero u órgano de fiscalización, la alta gerencia, los empleados y quienes proveen la estructura para establecer los objetivos de la institución, la forma y los medios para alcanzarlo, así como los mecanismos de monitoreo para su cumplimiento. Este concepto también abarca las relaciones de las instituciones supervisadas con el público en general y otros grupos de interés. El gobierno corporativo define la manera en que se otorga y establece la autoridad y se toman decisiones corporativas. Dentro de esta definición, que es aplicable para las instituciones supervisadas por la Comisión, encontramos que en realidad el concepto de gobierno corporativo no es un concepto nuevo. Tal vez la denominación como gobierno corporativo puede llegar a ser relativamente reciente, pero el gobierno corporativo como tal, dentro de cualquier empresa, sea supervisado o no, siempre ha existido. Como ustedes pueden ver, cualquier sociedad mercantil tiene una asamblea de socios o una asamblea de accionistas. Cualquier sociedad mercantil tiene un consejo de administración o una junta directiva.
tienen también comisarios que también sirven para la fiscalización de las acciones que realizan. Entonces, dentro de los estatutos, dentro de las escrituras de una sociedad mercantil, podemos encontrar esas instituciones o esos órganos que forman parte del gobierno corporativo. La modificación o lo que se ha implementado en estos últimos años es el robustecimiento de ese concepto de gobierno corporativo. Porque si ustedes, o si desmenuzamos la definición de gobierno corporativo, nos habla de varios elementos. El primer elemento a destacar es que nos habla de normas y principios que regulan relaciones internas. Entonces, nos está hablando que tiene que haber una serie de políticas y procedimientos que van a normar cuál debe ser la interacción, las responsabilidades y la forma de comunicación que tienen cada uno de los entes que forman parte del gobierno corporativo. Pero también nos establece que tiene que existir una estructura. Y hay estructuras que ya son más conocidas, como la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, pero también en la medida que se han dado crisis en el sistema, en el sector financiero como tal, también se ha visto la necesidad de que se constituyan o se creen estructuras de apoyo al Consejo de Administración. Esas estructuras, la norma los ha definido como comités, que van a ser especialistas en determinadas áreas y que tienen la función de apoyar al Consejo de Administración en su función, valga la redundancia, de administración, de creación de una estrategia global de las sociedades mercantiles. Pero la definición de gobierno corporativo también va mucho más allá y nos dice que también debe de normar o debe de reglamentar y debe de controlar las relaciones que tienen las instituciones supervisadas con el público en general y los grupos de interés. Cuando nos habla la definición, el concepto de gobierno corporativo, de grupos de interés, nos está hablando en realidad de cualquier persona natural o jurídica con la cual la empresa va a tener relaciones. Y esto incluye proveedores, esto incluye clientes, esto incluye incluso los competidores. El tema de los grupos de interés es tan amplio que incluyen incluso la comunidad en donde la sociedad mercantil realiza sus actividades. Y vamos a ver más adelante, cuando revisemos las tendencias, que el tema del impacto que tiene la empresa sobre la comunidad en la que se desempeña es una de las tendencias que se tienen que empezar a considerar o se deben de empezar a afinar dentro del gobierno corporativo de las instituciones. Y otro tema muy importante es establecer una línea de autoridad. Y una línea de autoridad también va vinculada a una línea de responsabilidad. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que va a tener cada una de las personas que conforman el gobierno corporativo dentro de la institución? Uno de los requisitos entonces es que existan líneas claras de autoridad, que existan líneas claras de dependencia. El gobierno corporativo lo que busca entonces es establecer como una posición de pesos y contrapesos dentro de la institución, para que no ocurra lo que mirábamos en el caso anterior, que la parte de negocios, que es una parte vital para las instituciones, que el poder conseguir o poder tener rendimientos, aunque fueran desproporcionados, no debe ser la finalidad última, sino que la empresa debe de enfocarse y debe de preocuparse también si esas ganancias desproporcionadas se están haciendo de forma responsable y sostenible. Sostenible en el sentido que la sociedad mercantil va a poder subsistir en el tiempo y va a poder ser resiliente a situaciones externas que en algunos casos son inesperados, pero que se pueden dar y que pueden afectar la operación de una empresa. El concepto de gobierno corporativo, como lo hemos visto, gestión de riesgos y prevención del lavado de activos, están íntimamente relacionados. Y en esta gráfica que los pongo por acá, es una visualización de cómo interpreto yo esa integración de todos esos conceptos.
Primero tenemos el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es, digamos, esa piedra angular, digamos que son esos cimientos sobre los cuales se construye todo el sistema, toda la estrategia que tiene una empresa mercantil. Dentro de ese gobierno corporativo que incluye todo lo que mirábamos en la definición, tenemos un gobierno de riesgos, que lo que nos sirve es para poder identificar, poder medir, poder evaluar y poder controlar y monitorear los riesgos a los que se enfrenta nuestra institución. Dentro de ese gobierno corporativo también tenemos el cumplimiento normativo, es decir, el cumplir con todas las disposiciones que los entes reguladores, sin importar en qué sector me encuentro yo, debo de cumplir para no ser objeto, por ejemplo, de multas y de sanciones. Y dentro de ese riesgo que tiene la entidad, hablamos de la prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Entonces, lo que nos tenemos que dar con esta gráfica es que el gobierno corporativo es la base. Y les comento un ejemplo. Me ha ocurrido que, por ejemplo, estamos en una institución financiera solicitando algún tipo de producto o servicio en el área de servicio al cliente. Y me ha pasado a mí personalmente, y he también presenciado cómo le ha pasado a otras personas, que les dicen, mire, tiene que llenar este documento y tiene que firmarlo abajo. Y el cliente pregunta, ¿y qué es este documento? Entre paréntesis, es una política, conozca a su cliente. No, es un documento que lo pide cumplimiento. Usted solo póngale que no a todo y lo firma abajo. Ese, ese acto que se desarrolló en esa agencia de una institución bancaria es algo muy delicado y es algo que nos da a entender algo muy importante. Esa institución puede tener una serie de políticas, de controles que probablemente sean más automatizados o menos automatizados para la prevención de lavado de activos, pero no tiene implementado un buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí de frente al cliente, que debería ser la primera persona encargada de identificar ese riesgo, no tiene la conciencia de la importancia del procedimiento que está realizando. Y por lo tanto, es importante esta relación entre un buen gobierno corporativo y aquellas políticas, controles, sistemas que yo tengo de gestión de riesgos, aquellas políticas, controles, sistemas que yo tengo para la prevención del lavado de activos. ¿Por qué? Porque no existe una conciencia, no existe una verdadera intención, una verdadera cultura dentro de la institución para cumplir con ese procedimiento. ¿Cómo nos ayuda entonces la implementación de un buen gobierno corporativo para la gestión de riesgos y para la prevención del lavado de activos? Lo primero es que el gobierno corporativo facilita la labor de gestión de riesgos porque nos ayuda a identificar más fácilmente cuáles son esos riesgos a los que estamos sometidos. Dentro del ámbito del lavado de activos nos ayuda oportunamente a poder identificar esas operaciones sospechosas. El ejemplo que les ponía. Supongamos que en esa transacción esa persona tal vez era una persona vinculada con temas de lavado de activos, con narcotráfico, trata de personas, etc. El primer control de la institución ya fue vulnerado. Y fue vulnerado precisamente por una persona interna a la institución. Y eso es una bandera roja que cualquier institución o cualquier persona que haya escuchado eso debería de poder atender de forma inmediata. Y se debe atender de una forma reflexiva, no de una forma reactiva diciendo, bueno, este empleado lo hizo, lo corro, sino que tengo que llegar a entender cuál es el problema, cuál es el trasfondo de esa actitud que tiene el empleado. La capacitación ha sido correcta, tengo plan de capacitación y en muchos casos, como es una obligación que nos establece el regulador en una institución bancaria de hacer capacitaciones anuales sobre cumplimiento normativo, muy probablemente la capacitación se haya dado, pero luego tenemos que ir más allá. ¿Es una capacitación efectiva o es la misma capacitación que se da todos los años y solo alguna modificación y que ya las personas la hacen de forma automática?
o es una capacitación en la cual evalúo conocimientos, pero las preguntas a las que yo puedo contestar son, digamos que demasiado obvias y ni siquiera tengo que estar prestando atención a lo que establece la capacitación. Entonces, es una reflexión que se debe hacer. Mucho del tema del gobierno corporativo es poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo dentro de la institución. Y eso está relacionado con la teoría de las líneas de defensa. Como lo ven graficado en esta imagen, lo hicimos para las personas que les gusta el fútbol como una cancha de fútbol. Y vamos a suponer que la pelota es el riesgo, esta flechita que vemos por acá. Y luego tenemos varias líneas de defensa. Todas esas líneas de defensa están reglamentadas, tienen una serie de políticas, controles, procedimientos y códigos que deberían de establecer cuáles son las funciones que tienen cada una de esas líneas para evitar que el riesgo entre. Haciendo una analogía con el fútbol, debemos de decir, el primer defensor es el ataque. Mi primera defensa es el ataque. Y ese ataque es la gerencia operativa. ¿Quién es la gerencia operativa dentro de este modelo, de esta teoría de líneas de defensa? Pues simplemente son las personas que están de cara al cliente. Ese ejecutivo que recibe a un cliente cuando va a solicitar un producto, un servicio o un crédito. Esa persona tiene que tener el conocimiento, la inducción adecuada, el conocimiento de las políticas, de los procedimientos que debe realizar, para poder en ese momento, en ese intercambio que tiene con el cliente, poder identificar si existe un riesgo latente, si se cumple con el objetivo de la política, pero de una forma concienzuda, no una forma, es un procedimiento que yo tengo que hacer y va a ocurrir como ese caso que le digo, mire, llene esto, póngale que no y la firma, y la firma abajo. ¿Por qué? Porque le está dando la herramienta para poder burlar el primer control. La línea 1, la primera línea de defensa, reporta a la alta dirección de la institución. Y ahí tenemos la primera etapa, que es la línea preventiva, las personas que están en el frente de negocio. Y aquí es un tema muy importante que se debe de abordar. Se debe de reforzar mucho esa primera línea para evitar que el riesgo entre a nuestra institución. Y debemos de crear una conciencia muy importante, que es que la gestión de riesgos, el tema de cumplimiento normativo, de forma particular, no son responsabilidad de la unidad de cumplimiento y tampoco son responsabilidad únicamente del área de riesgos. Porque si esa carga se asigna únicamente al oficial de cumplimiento, por ejemplo, o al área, a la unidad de cumplimiento, va a ser imposible que se pueda realizar de forma efectiva y correcta. Sino que en realidad, y es una de las premisas, de los principios del gobierno corporativo, la función de gestión de riesgos es una función de toda la institución. Y el Consejo de Administración debe de estar totalmente involucrado en la aprobación de esas políticas y la alta dirección también. Y debe de ser una labor principal tanto de las áreas de gestión de riesgo, de cumplimiento, como de las áreas de negocio, las operativas que están frente o que están de cara al cliente. Luego vamos a suponer que la pelota, que el riesgo pasó nuestra delantera y entonces lo tenemos en la media cancha. Ahí tenemos los mediocampistas y los defensas, que son la gestión de riesgos y el cumplimiento. Estos son los que se encargan de monitorear a la primera línea de defensa. Y son los que se encargan de establecer controles para que si el riesgo pasó esa primera línea, ellos puedan detener el riesgo en ese momento y evitar que cause algún perjuicio a la institución. Y aquí estamos en una etapa que todavía es una etapa preventiva. Todavía el riesgo o no ha entrado o entró, pero no ha causado ningún perjuicio para la institución. Pero ya si luego pasa ese monitoreo, nos encontramos con la tercera línea de defensa que estamos hablando aquí, de auditoría interna, que son los encargados de realizar revisiones sobre la aplicación de esos procedimientos que se han realizado para ofrecer los productos o servicios.
Pero cuando llega auditoría interna, cuando la auditoría interna realiza esa auditoría y se da cuenta de los errores que se cometieron, posiblemente ya sea demasiado tarde, porque el riesgo, la pelota, ya está acá. Tenemos la pelota, tenemos el riesgo en el área y va a ser muy probable que nos metan gol. Es decir, que ese riesgo se materialice y que por lo tanto exista ya una consecuencia tangible en pérdidas para la institución. Esas son las tres líneas básicas. Sin embargo, algunos autores se extienden un poquito más y dicen, bueno, también existe dentro de las normativas de gobierno corporativo una cuarta línea de defensa, en la cual encontramos, por ejemplo, un consejo de administración, que el consejo de administración se encarga entonces de aprobar todas las políticas a un nivel macro. El consejo de administración, pero no el consejo de administración solo, sino que el consejo de administración con el apoyo de otros comités. Sin embargo, cuando llega al consejo de administración, lo que tenemos es que el resultado de una auditoría nos arrojó que existió un problema, que existió un riesgo, que se dio una pérdida y que por lo tanto debemos de fortalecer el control. Y para eso el Consejo de Administración debe hacer una reflexión en el sentido de decir, ¿qué fue lo que falló? Falló el procedimiento, falló la política, fue un fallo humano, fue un fallo operativo, que son fallos que se pueden dar en la gestión, aunque tengamos un buen gobierno corporativo implementado. Entonces, el Consejo de Administración, con el apoyo de sus comités, va a determinar qué fue lo que ocurrió y en ese momento pues se va a determinar si lo que procede es alguna modificación, alguna política para poder mitigar ese riesgo nuevo que se ha identificado o ese riesgo que pasó por alguna falla dentro de las políticas o de la aplicación de las políticas. Luego tenemos una, si queremos llamar una quinta línea, que es el auditor externo, pero aquí el tema ya salió de las manos directas de la institución. Ya tenemos un tercero, tenemos, digamos que, una carencia en la institución en donde no pudimos identificar esos riesgos, esos errores operativos que se dieron y, por lo tanto, necesitaba un auditor externo venirnos a decir cuáles fueron los errores que se cometieron y proponernos cómo se pueden ajustar o mejorar o aplicar a la normativa para evitar lo que eso ocurra en un futuro. Y la sexta línea es cuando ya llega al ente regulador para aquellas instituciones que están supervisadas. El tema es que cuando llega al ente regulador es muy probable que venga aparejado de una sanción. Por lo tanto, además de la pérdida que se puede tener económica, también va a venir una sanción que genera un impacto reputacional en la institución. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene un buen gobierno corporativo? Lo primero es que mejora la confianza. En la medida que se tiene un buen gobierno corporativo implementado, mejoramos la confianza que tenemos con todas las partes que se involucran en la operación de una sociedad mercantil. Facilita la toma de decisiones. Facilita la toma de decisiones precisamente porque tenemos una estructura clara en la cual conocemos cuáles son los pasos y los mecanismos que debemos de abordar para poder tomar una decisión. Sabemos quién debe de tomar esa decisión y sabemos cómo se debe de ejecutar y quién debe de ejecutar esa decisión que se tome. Entonces, lo que facilita es tener una estructura clara que permita identificar la persona que debe de hacerse cargo de ese tema. Mejora la eficiencia operativa porque nos ayuda a identificar esas falencias que hay en el día a día para poder mejorar los controles, para poder, si se puede, que es lo ideal, sistematizar tal vez algún tipo de control para que sea un poco más efectivo. Uno de los temas de tendencia también que está en el 2024 es el tema de la influencia de la tecnología y precisamente de la inteligencia artificial en este proceso de buen gobierno corporativo, de gestión operativa de las empresas y de monitoreo de los riesgos. La mejora en el desempeño financiero porque va a permitir que sea una entidad más sostenible, va a permitir que podamos tener verdaderas ganancias, evitar que existan fugas
de recursos, tal vez, por no tener identificado en dónde se dan esas fugas, cuántas multas tenemos, cuántas pérdidas tenemos por errores que se dan dentro de la operación. Entonces, de cierta forma también mejora el desempeño financiero. Y por último es que da resiliencia a las instituciones. Cuando tenemos implementado un buen gobierno corporativo, tenemos las personas expertas y adecuadas para poder identificar riesgos. Y en muchos casos vamos a poder identificar algunos riesgos que son muy poco probables, pero que se pueden llegar a dar y que pueden tener un impacto en la institución. Dentro de la gestión de riesgos hay algo que se llama los cisnes negros de la gestión de riesgo. Y esos cisnes negros son aquellas cosas improbables o poco probables que pueden llegar a ocurrir, pero que muchas veces no se consideran porque precisamente son poco probables de que ocurran. Por ejemplo, hace unos años era muy poco probable que una institución, dentro de sus políticas y dentro de sus procedimientos, pudiese incluir cómo se iba a operar, por ejemplo, si ocurría una pandemia que cerrase el mercado nacional e internacional. Ese en su momento llegó a ser un cisne negro, era un riesgo que existía, que estaba, pero que nadie lo consideraba. A raíz pues, del COVID, de la pandemia, eso ha cambiado y muy probablemente las instituciones ya lo consideren dentro de su operativa. Y un ejemplo de eso pues, es cómo ha cambiado el comercio, cómo ha cambiado el mundo a raíz de la pandemia. Esta misma presentación que estamos teniendo, que posiblemente sin la pandemia hubiese sido presencial, ahora la tenemos a través de medios digitales. Entonces, un buen gobierno corporativo permite a la empresa estar más preparado para lo que puede venir, permite estar más preparado para esas situaciones de conflictos que se puedan generar y que puedan poner en peligro el funcionamiento, la existencia de una institución. Hace poco publiqué un artículo relacionado al protocolo familiar en las empresas familiares. Si bien las empresas familiares, no todas las empresas familiares por su rubro, o la mayoría de las empresas familiares por su rubro, no son instituciones supervisadas por la comisión y que por lo tanto no tienen una obligación de tener un gobierno corporativo, sí es necesario que una empresa familiar, por ejemplo, tenga un protocolo familiar. ¿Por qué? Porque eso permite tener lineamientos claros de qué se va a hacer cuando haya, por ejemplo, un relevo generacional. Por ejemplo, cuando vemos 3 socios en una empresa familiar y todos queremos que nuestro hijo, nuestro bebé, sea el próximo director ejecutivo de la empresa. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Y eso es una situación que genera una alta tasa de mortalidad de las empresas familiares en el país. Y es algo que se debe tratar. Y ese protocolo familiar, esa instrumentalización de cómo se van a tratar esos riesgos, cómo se va a tratar ese hecho que no se ha dado, pero que se va a dar cuando exista ese relevo generacional, es establecer esos lineamientos, esas políticas, cómo se va a tomar la decisión, qué elementos se van a considerar en ese momento. El equipo de AmCham también y nosotros luego le vamos a compartir la presentación y el link también de ese artículo por si es de interés de alguno de ustedes poder leerlo. Pues ese protocolo familiar que tal vez no lo vamos a encontrar en ninguna regulación en el país, es parte de un buen gobierno corporativo que puede tener una empresa familiar. Y ahora vamos a caer un poco al marco normativo. De nuevo, es importante hacer la relación y hacer la aclaración de que el marco normativo y las normas sobre gobierno corporativo aplican a aquellas instituciones supervisadas por la comisión, llámese las reguladas por la ley de sistema financiero, las instituciones de seguros, y también incluye, por ejemplo, aquellas actividades profesionales no financieras designadas, que también en su ley especial tienen la obligación de establecer algunas estructuras de gobierno corporativo. ¿Qué norma es aplicable?
Ley de sistema financiero, la ley de la comisión que establece el principio de regulación prudencial, la resolución GEST 487 que nos habla de requerimientos de información que se debe tener en cuanto a gobierno corporativo, y el reglamento de gobierno corporativo para las instituciones supervisadas del 2022, que lo que hizo fue fusionar el reglamento de 2013 y 2016 de instituciones supervisadas y de seguros que estaban aparte, pero ahora lo fusiona en este reglamento. Sin perjuicio de ello, es importante aclarar que para la aplicación del gobierno corporativo siempre nos vamos a ir primordialmente a la norma en donde se regula la sociedad mercantil como tal. Por ejemplo, si estamos hablando de un banco, nos vamos a ir a la ley de sistema financiero, en donde ya nos establece ciertos lineamientos de gobierno corporativo. Y luego vamos a aplicar supletoriamente el reglamento, que es el que vamos a desarrollar en esta parte de la presentación. Lo mismo ocurre con las APNFDs, por ejemplo, inmobiliarias, por ejemplo, las empresas que se dedican al tema de conciertos, espectáculos públicos, por ejemplo, los hoteles, entre otras actividades, las joyerías, entre otras actividades que han sido designadas como actividades profesionales no financieras designadas porque pues, se han identificado algunas tipologías relacionadas con el lavado de activos y que por lo tanto, si nos vamos a esa normativa, nos va a establecer que tienen que tener una estructura en cuanto, por ejemplo, al tema del lavado de activos. Y nos va a indicar, por ejemplo, que tenemos que tener un oficial de cumplimiento y que tenemos que tener un comité también de cumplimiento. Entonces, tenemos que irnos siempre a la norma principal y luego nos vamos a el reglamento. ¿Cuáles son los principios del gobierno corporativo? Lo primero que busca el gobierno corporativo es maximizar el valor en interés de los accionistas. El gobierno corporativo, entonces, reconoce que los accionistas al final son comerciantes que lo que buscan es una utilidad y que por lo tanto las normas del gobierno corporativo lo que deben de hacer es aprovechar al máximo los rendimientos que se tengan de la operación. Por otro lado, el gobierno corporativo lo que hace es darle mayor protagonismo al consejo de administración o a la junta directiva en administración y vigilancia de la institución. Tenemos entonces al consejo de administración, que es el encargado de establecer las estrategias a nivel macro que va a tener la institución y dentro de otras funciones también va a aprobar todas las políticas que son elaboradas por los comités. ¿Por qué? Porque lo que se busca es armonizar la estrategia de la institución con la gestión de riesgos. ¿Cómo podemos lograr nuestros objetivos, pero a la vez teniendo una correcta gestión de los riesgos a los que estamos expuestos? Luego, un principio del gobierno corporativo que es muy importante nos habla de la estructura organizativa. Y aquí es importante detenerse porque el gobierno corporativo se basa en un principio muy importante, que es el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir el principio de proporcionalidad? Que el alcance, la estructura que va a tener una empresa, una sociedad mercantil en el tema de gobierno corporativo, va a estar vinculada a la naturaleza, al rubro, y a la complejidad de las operaciones que realizan la empresa mercantil. Por lo tanto, no quiere decir que yo tengo que cumplir con toda la estructura, el tamaño que me puede sugerir el reglamento, sino que esa estructura yo la voy a adaptar a las necesidades o al tamaño que tiene mi empresa. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa pequeña y creo un gobierno corporativo muy robusto, el efecto va a ser inverso. No voy a maximizar el interés de los accionistas, sino que lo que voy a hacer es crear una gran carga operativa, una gran burocracia que va a ralentizar mi operación. Por lo tanto,
uno de los elementos principales al momento de crear un gobierno corporativo es que el gobierno corporativo sea proporcional, entienda el rubro de la empresa, entienda a qué se dedica, entienda cuáles son los riesgos, cuál es el tamaño que tiene la sociedad mercantil para que sea adecuado a esa estructura y que para que entonces sea pues, efectivo en su operación. Otro tema importante es la transparencia informativa con los grupos de interés, es decir, poder indicar y poder establecer claramente aquella información que va a ser compartida con todos los grupos de interés y a la que tienen derecho por disposiciones legales. Y el tema que ya hemos venido discutiendo, que es la administración de riesgos. Si queremos ver una estructura pues que he creado con base a la normativa, es lo que ustedes ven. Tenemos a la Asamblea de Accionistas, que es el órgano que conocemos y que está establecido en el Código de Comercio, que nos establece que es el órgano supremo de una sociedad mercantil, que está constituido por los socios o por los inversionistas, y que por lo tanto es quien da las directrices y quienes se unen a crear el primer documento de gobierno corporativo, que son el contrato societario y sus estatutos. Ese es el primer documento de gobierno corporativo. Y cuando se hace la labor de crear un gobierno corporativo, tenemos que empezar por el inicio. Es decir, tenemos que empezar revisando ese contrato societario. Porque lo que tenemos es que en la práctica muchas veces el contrato societario se maneja como una especie de formato o de un copy-paste de lo que establece la normativa. Y eso es un error. El contrato societario, los estatutos, al final son la ley, la norma que rige a esa sociedad mercantil y su funcionamiento. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y debemos de prestarle atención a cómo se regula, a cuáles son las atribuciones, las facultades que se le están dando a la administración y qué tipo de ente de administración vamos a tener. Luego tenemos la administración como tal, que ahí tenemos al Consejo de Administración y a los comités de apoyo, que ya vamos a ver un poco los comités de apoyo. Y luego tenemos a la alta dirección, que la alta dirección es la que depende del Consejo de Administración. Tenemos al gerente general, oficial de cumplimiento, auditoría interna y seguridad de información. Y abajo tenemos los funcionarios o empleados. ¿Cuáles han sido uno de los principales elementos o de las, digamos, innovaciones más importantes que ha traído la norma de gobierno corporativo? Es sacar la función de auditoría interna de la dependencia de la alta dirección. ¿Por qué? Porque es como darse con la piedra en los dientes. Es decir, si mi jefe es el gerente general, que es el encargado de la operación, y yo le estoy diciendo lo que se hace más en operación, ahí se puede generar un conflicto de interés. Entonces, por lo tanto, lo desliga y entonces establece que la auditoría interna va a depender del comité de auditoría interna. Lo mismo que el oficial de cumplimiento, del comité de cumplimiento. Entonces, esa separación, esa independencia que tienen estas áreas, que son áreas de control, es muy importante para un buen gobierno corporativo. En el tema de seguridad de información, ya está siendo muy importante poder considerar temas de la inteligencia artificial generativa. Ya, por ejemplo, la Unión Europea ha sacado una directriz en el cual establece el nivel de riesgo que tiene cada una de las inteligencias artificiales generativas, dependiendo del tipo de información que pueda generar y si está regulada o no. Entonces ya hace una clasificación del riesgo que supone esa inteligencia artificial generativa. Eso es un primer paso, todavía no se ha implementado, ya se ha socializado, pero todavía no está en aplicación, pero ese es un punto de partida, es un punto inicial que podría llegar a convertirse en un manual, digamos, de buenas prácticas internacionales. Y por último tenemos ya los funcionarios y empleados de la institución. Vamos a avanzar un poco más rápido por el tema del tiempo. Tenemos la asamblea de accionistas, que debe de comprender
el gobierno corporativo de la Asamblea de Accionistas. Esto es mucho lo que se conoce del Código de Comercio. Por ejemplo, el trato equitativo a los socios, es decir, tengo que establecer una política, un lineamiento en el cual se va a atender de igual forma, ya sea el socio que tiene el 99% de las acciones como el que tiene el 0.01% de las acciones, porque todos tienen los mismos derechos, por ejemplo, el derecho de información. La Asamblea de Accionistas debe buscar la protección también de esos derechos de los accionistas. Se tiene que reglamentar también el uso indebido de información privilegiada. Esto resulta mucho más importante, por ejemplo, en aquellas sociedades mercantiles que cotizan en un mercado de valores. La semana pasada, aquí igual con AmCham y la Bolsa Centroamericana de Valores, se hacía una exposición en donde se está intentando abrir el mercado a que existan más sociedades no financieras que cotizan en el mercado de valores, que buscan una fuente de fondeo de recursos diferente a la tradicional que son los bancos y que se haga a través del mercado de valores. Y los primeros pasos para poder dar ese paso, valga la redundancia, hacia participar en un mercado de valores, es tener un buen gobierno corporativo. La resolución de conflictos de intereses, establecer también una política de lealtad. ¿Qué pasa cuando la sociedad o alguno de los socios hacen negocios entre sí? ¿Cómo se van a regular o cómo se van a reglamentar esos negocios que se puedan hacer? La administración tiene varios objetivos. Dentro de lo más importante está supervisar a la alta gerencia. Muy importante que la administración, el consejo de administración o la junta directiva se involucre en la aprobación de políticas, que es una obligación que lo tienen por disposición legal y que de hecho tienen que presentar el punto de acta en donde se aprueba. Pero aquí estamos hablando de una vinculación, una participación real en la aprobación. Es decir, que el contenido de esa política sea estudiado por el Consejo de Administración, que se hagan las preguntas que se tienen que hacer para asegurarse de que esa política esté alineada con la estrategia y que también esté alineada con la normativa. La administración debe actuar de forma independiente, debe de procurar siempre el cumplimiento de la norma. ¿Qué es importante para las personas o para constituir un consejo de administración? Lo primero es la idoneidad. La idoneidad va a depender de la finalidad que tenga una sociedad mercantil. Por ejemplo, si es un banco, la idoneidad financiera está relacionada con que no sea un gran deudor de la institución bancaria, por ejemplo. Porque si ya es un gran deudor de la institución bancaria, pues entonces ahí va a haber un tema de conflicto por esa relación. ¿Qué es un gran deudor? Pues ya la institución bancaria tendrá una política que defina cuáles son esos grandes deudores. Idoneidad moral va relacionado con el tema de la ética, que sea de reconocida honorabilidad y prestigio. Y la idoneidad técnica se refiere al conocimiento de la materia, al tener la expertise, la capacitación profesional para poder realizar ese acto. Ya la junta directiva ya no es tanto que en algunas ocasiones se utilizaba como, bueno, esta persona fue quien creó la institución desde su inicio y lo vamos a poner ahí por un tema de respeto, aunque pues ya tal vez no tiene todas sus facultades o tal vez ya no está para un ajetreo de estar en un consejo de administración. Eso ya ha cambiado. Ahora el consejo de administración tiene mucha responsabilidad y por lo tanto es importante validar que la persona que está ahí no esté por un tema de un reconocimiento por su trayectoria, sino que porque tiene los conocimientos técnicos de la materia y conocimientos técnicos actualizados también en la materia. Debe ser lo que ya habíamos hablado, proporcional a la naturaleza y alcance. En cuanto al número de personas que conforman un consejo de administración, no hay una fórmula matemática, no hay un número mágico, sino que eso va a depender a la complejidad, a la naturaleza y al tamaño de la institución. Y no puede ejercer otro cargo salvo el de director ejecutivo.
Los comités de apoyo son los que ustedes pueden ver en esta filmina. Tenemos algunos comités de auditoría interna, comité de riesgo, comité de recursos humanos, comité de gobierno corporativo, el comité de cumplimiento. Hay otras instituciones que tienen un comité, por ejemplo, de créditos. Estos son los comités mínimos que establece la ley para las instituciones supervisadas. Pero sin perjuicio de ello, y dado que la comisión tiene esa regulación prudencial, pudiese requerir a una institución en particular que cree algún comité especial o algún comité adicional. O la misma sociedad mercantil puede identificar la obligación de crear un comité como tal. Regresando al tema de las empresas familiares, que nos salimos un poco del tema de la supervisión y de la obligatoriedad de la norma. Lo ideal es crear un comité familiar y crear un comité familiar para que los asuntos de la empresa se aborden en un entorno adecuado para ello y que no sea, por ejemplo, en el almuerzo de los domingos que se esté hablando de diferentes temas y de repente aparece un tema de la empresa y se toma alguna decisión por ahí, que no que va a quedar documentada, sino que en ese caso es un comité que se puede crear y que es necesario para una empresa familiar, en el cual se van a tratar los temas de sucesión, los temas de conflictos que se puedan llegar a generar de momento en momento en una empresa familiar. Se crea también aquí la figura del consejero independiente, o en el gobierno corporativo es muy importante esa figura del consejero independiente, que el consejero independiente no es más que aquella persona que no tiene ninguna, digamos, obligación, que no fue impuesto, que no representa a los accionistas y que tampoco es un consejero ejecutivo que trabaja dentro de la institución, sino que este consejero lo que hace es establecer en cierta medida un contrapeso para poder tomar decisiones de una forma objetiva. Esta parte también es proporcional, perdón. La ley nos establece que el comité de auditoría interna y el comité de riesgos para instituciones supervisadas debe estar liderada por un consejero independiente, que lo ideal es que sean consejeros independientes diferentes, pero que si la institución solo tiene un consejero independiente, pues que ese podrá liderar ambos comités. Y nos establece un escenario también ideal en el cual todos los comités son recomendables que sean liderados por un consejero independiente. La obligación de un consejero independiente también lo vamos a encontrar en la norma particular de cada entidad. Por ejemplo, si nos vamos a un banco, la ley de sistema financiero establece la obligatoriedad de establecer un consejero independiente o de tener consejeros independientes. Ahora, si nos vamos a la norma de APNFD, en ese ámbito no se establece la obligatoriedad de tener consejeros independientes y por lo tanto ya nos establece quiénes son los que van a formar parte de la estructura del comité, por ejemplo, de cumplimiento que deben de tener. Las características de ese consejero independiente, como les mencionaba, es no tener ningún vínculo. La ley nos establece pues ciertos requisitos, pero si lo queremos ver de una forma muy general, es que el consejero independiente no tiene ningún tipo de obligación ni legal ni moral para con los ejecutivos ni para con los accionistas. Y tampoco es un ejecutivo de la empresa que recibe un salario como tal de la institución. Por lo tanto, no tiene ningún otro interés más que el dar observaciones objetivas con base a la ley y a su experiencia en la materia. Y tienen voz y voto también en las sesiones. También tenemos dentro de esta norma de gobierno corporativo un sistema de control interno, en el cual ahí tenemos la auditoría interna, la creación de planes de contingencia, medidas de seguridad de la información, por ejemplo. Tenemos la parte de ética y cumplimiento normativo, que son los que sirven para establecer una situación de control. Y aquí hay unos ejemplos de algunas, no todas, de las políticas que pueden formar parte de un gobierno corporativo. La política de compensación, selección de personal e inducción. Ya nos establece la norma, por ejemplo, que un empleado nuevo dentro de los 3 meses siguientes tiene que ser capacitado en todo lo que atañe a la actividad que debe realizar y a las políticas y procedimientos que tiene la institución. En cuanto a la política de compensación, es muy importante poder establecer
cuáles son los emolumentos, los bonos que van a obtener cada una de las personas que trabajan dentro de una institución. Y en esa parte es muy importante resaltar el concepto por el cual una persona se puede ganar un bono. Es decir, no es igual el bono, por ejemplo, que yo le voy a dar a una persona de negocios, que se lo voy a dar con base a una colocación, a un volumen de ventas, a la compensación o al bono que yo le voy a dar, por ejemplo, a una persona que está en un área de control, como un área de cumplimiento, en un área de gestión de riesgos, en un área legal inclusive. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo le voy a dar un bono a una persona del área legal o del área de cumplimiento por una meta de préstamos colocados y llegamos a fin de mes y viene un préstamo con una persona un tanto dudosa, pero necesita ese préstamo para, para poder llegar a la meta? Estamos abriendo la puerta ahí para que se dé algún tipo de motivación y una justificación tal vez del triángulo de fraude que mirábamos al inicio. Entonces, es importante que al momento de crear esas políticas, cuidemos esos elementos. Tal vez una política de compensación, que uno podría decir que tanta relevancia podrá tener en el buen gobierno corporativo, pues con ese ejemplo vemos que una política de compensación mal aplicada puede hacer que todos los controles, políticas y procedimientos que tengamos se vayan abajo por una bonificación mal, digamos, parametrizada o mal calculada. Tenemos también muy importante el código de ética. El código de ética debe ser la base de todo norma de gobierno corporativo, porque lo que va a establecer son los valores de la institución y la conducta que nosotros queremos que las personas tengan. Una política de riesgos, una política de seguridad de información, que deberá de incluir ahora temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, una política de conflicto de interés, que es muy importante, políticas antisoborno y anticorrupción, y otra política que debe de existir es la política de la constitución, funcionamiento y las responsabilidades de los comités, así como los periodos de rotación. Ya para ir terminando, porque el tiempo nos está apremiando, vemos algunas tendencias. Esto es con base a un estudio que hizo Pricewaterhouse sobre las tendencias de gobierno corporativo. Uno de los temas que se deben de considerar en gobierno corporativo en este 2024 son las tensiones geopolíticas, las tensiones que hay, por ejemplo, en tema de Israel con Gaza y el Estado palestino. También tenemos de considerar también el tema que hay en Rusia y Ucrania. Las tensiones que se dan también por ciertas declaraciones de otros líderes mundiales. Entonces, todos esos temas deben de ser considerados en buen gobierno corporativo. ¿Cómo pueden afectar, si se llegase a dar una guerra, cómo puede afectar la operación en mi empresa? ¿Qué voy a hacer para mitigar? ¿Qué medidas tengo yo para poder continuar mis operaciones en caso de que llegara a ocurrir? La consideración de la inteligencia artificial, aquí es muy importante incluir en políticas. No estamos hablando que tenemos que dar la espalda a la inteligencia artificial, pero es muy importante que enseñemos y que reglamentemos cómo, en qué casos y en qué escenarios debemos de utilizar esa inteligencia artificial. No la debemos de satanizar, pero tampoco debemos esperar que la inteligencia artificial vaya a suplir a las personas que realizan el trabajo, sino que debe ser considerado una herramienta para eficientar los tiempos y eficientar la labor que realiza. La economía ESG, que se refiere a Environmental, Social y Governance, en ese sentido está teniendo cada vez un impacto aún mayor. Lo social, lo medioambiental, temas de gobernanza, es decir, en esa parte de los grupos de interés les mencionaba el impacto que tiene en la comunidad. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en el comité de créditos de una institución bancaria y me están solicitando un crédito para un proyecto en una determinada zona. Y vamos a suponer que dentro de la documentación que me junta en el expediente, todavía yo no tengo claridad de cuál va a ser el impacto ambiental que va a tener en la comunidad ese proyecto. ¿Cuál es mi función como miembro del comité o como miembro del consejo de administración? Debo de
votar a favor, aunque no tengo toda la información, porque es un tema que va a traer gran rendimiento a la institución, o debo hacer la advertencia al comité o al consejo de que se debe de pedir mayor documentación para asegurarnos de que no va a tener un impacto ambiental. Entonces, esos temas ambientales y sociales y el impacto que tiene la sociedad en la comunidad son temas que deben de empezar a ser discutidos en gobierno corporativo. Otro tema importante es que las normas de gobierno corporativo no están escritas en piedra. El gobierno corporativo debe ser dinámico y debe ser adaptable, porque así es el mundo en el que vivimos y por lo tanto esas políticas deben de poder adaptarse fácilmente a lo que nos exige el tráfico comercial. Reforzar la integración de la estrategia de gobierno corporativo y gobernanza de riesgos, perdón, eso ya lo habíamos hablado, es decir, que existe una verdadera interacción del Consejo de Administración y de la Junta Directiva en la gobernanza de riesgos, cómo enlazar esa estrategia que tenemos con los riesgos, es decir, no vamos a darle la espalda a la rentabilidad, porque es importante, es de lo que existe, por lo que existe la sociedad mercantil, pero tampoco podemos dejar apartados los riesgos. Tenemos que tener muy claro cuál va a ser el apetito de riesgos en nuestra operación. Y mayor atención a la cultura de los consejos de administración. Una parte importante del gobierno corporativo es crear una verdadera cultura. De nuevo, hago énfasis en esto, no es un checklist, no en donde yo establezco, tengo eso, tengo esto, los capacito y el que entendió, entendió y el que no entendió, no entendió. El que puso atención a la capacitación lo puso y el que no, no. Sino que tengo que asegurarme de que existe una verdadera cultura desde el consejo de administración hasta la persona que está de frente al cliente. En ese sentido, el gobierno corporativo va a ser un gobierno corporativo exitoso. En cuanto a algunas recomendaciones, vamos rápido por el tema del tiempo, establecer políticas y procedimientos que sean ad hoc, es decir, que sean adecuadas a mi institución. La persona que va a crear esas políticas debe conocer el giro de mi empresa, la naturaleza, el tamaño, las funciones. No sirve, es de hecho contraproducente que tengamos políticas bajadas de internet, que son un copy-paste y que no se adaptan a lo que hacemos. Y en el tema de las instituciones supervisadas eso es mucho más delicado, porque al final, con base a esa libertad, entre comillas, que tienen las instituciones bancarias, ellos, a través de esas políticas, los bancos están estableciendo los lineamientos bajo los cuales se van a regular y bajo los cuales los van a auditar. Sin perjuicio que la comisión podrá hacer sus observaciones, pero establecen esa línea. Y si esas políticas no se adaptan a la operativa como la realizan, es seguro que van a tener algún tipo de sanción o problema con el regulador. Establecer una estructura clara, que sea entendible, que sea muy directa en cuanto a las funciones, las responsabilidades y la dependencia. Crear un programa de capacitación que genere conciencia, no solo que cumpla con un requisito de la normativa. ¿Cuáles son los errores comunes? Que no exista una independencia real del órgano de administración, que sea una independencia en papel, pero que en su actuar no sea independiente como tal. No involucrar realmente a los órganos de administración en la aprobación de las políticas. Errores comunes, lo que hablábamos, el copy-paste, crear políticas estándares y crear un sistema de gobierno corporativo también demasiado grande, porque eso lo que va a hacer es crear burocracia y retrasar la operación de las instituciones. Como conclusiones, ya para ir finalizando, podemos ver varios elementos. Primero, el gobierno corporativo es una cultura de sostenibilidad y de eficiencia de las empresas, no un simple checklist. Tampoco el gobierno corporativo es algo que va a afectar o debe ser visto como un gasto para las empresas, sino que debe de ser visto como una planificación hacia el futuro para que la sociedad mercantil, para que la empresa, de nuevo, regulada o no regulada, pueda subsistir y pueda ser resiliente a los cambios. Un buen gobierno corporativo crea valor en las empresas y mejora la relación con todos los grupos de interés.
Eso hace que sea una empresa más atractiva para inversores y que por lo tanto su valor y su apreciación de mercado sea aún más. Y lo que les mencionaba al final, que las normas deben de ser dinámicas y deben de permitir la adaptación de las empresas. No deben de ser camisas de fuerza, no deben de ser estáticos, deben revisarse periódicamente para que se vayan adaptando a las nuevas tendencias y más en el mundo que estamos actualmente, que es muy cambiante. Y con eso pues damos por terminada la presentación. Íbamos un poco rápido, pero es que el tema es bien amplio y el espacio era muy corto, pero espero que esto les haya dado por lo menos una pincelada muy general del gobierno corporativo en el país y ahora quedamos pues abiertos al espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, abogado, por su presentación. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Como primera consulta tenemos, ¿los procesos de gobierno corporativo con un consejo de administración es la mejor forma de manejarlo? Dando que en Honduras el consejo existe solo en la sociedad anónima, ¿cuál sería la mejor forma de manejar el gobierno corporativo en una SDRL donde normalmente existe solo gerente general? Se hace a través del gerente general. Las normativas de gobierno corporativo nos hablan de un órgano de administración que, como bien se menciona en la pregunta, una sociedad anónima puede ser o un consejo de administración, una junta directiva o un administrador único, pero en una SDRL puede ser un gerente general, que es una única persona que realiza la administración. Ahora, ¿cómo podríamos implementar el tema de gobierno corporativo? Podemos apoyar a ese gerente general si el tamaño y la complejidad de la institución lo amerita a través de comités de apoyo. Entonces, esos comités de apoyo se pueden crear, se pueden reglamentar y pueden servir de apoyo en la administración al gerente general de una SDRL. Gracias. Cuando se refiere a que los directores no pueden ejercer otro cargo, incluye también el del secretario de la JB. No pueden realizar otras funciones ejecutivas dentro de la institución. A eso me refería en esa parte. Listo. Siguiente pregunta. Si se realiza, por ejemplo, una manipulación en los estados financieros, ¿quién podría ser el responsable penalmente? Ok, ahí tenemos una normativa especial, tenemos las normas de contabilidad y auditoría. En las normas de contabilidad y auditoría nos establece cuál es el régimen de responsabilidad cuando existe una manipulación en los estados financieros. Entonces, ahí tenemos que el régimen de responsabilidad, primero tenemos al contador que realiza los estados financieros, luego tenemos a los auditores, que son quienes revisan el estado financiero y quienes lo certifican, y por último tenemos al Consejo de Administración, que son quienes los aprueban. Entonces, ese es el régimen de responsabilidad que establece, que está en esta norma especial, que son las normas de contabilidad y auditoría. Listo. ¿Esta normativa es obligatoria para prestamistas no bancarios? No, los prestamistas no bancarios no están regulados directamente por la comisión. Tienen ciertas obligaciones de reportería con el Banco Central, pero no son instituciones que están directamente supervisadas por la comisión. Sin embargo, por la labor que realizan, sí es recomendable que puedan establecer algunos de estos comités y políticas de gobierno corporativo. ¿Tiene usted conocimiento de si se empleará a otro tipo de sociedades la regulación de las actividades no financieras reguladas? No, por ahora son las actividades que están en la norma que lo regula en su artículo 3. No tengo conocimiento si esa norma estará en un proceso de reforma. Por ahora son las que están establecidas en esa normativa. ¿Es necesaria la creación de superintendencia de las sociedades para un mejor control de su funcionamiento, ya que los bancos están regulados por la CNBS, las corporativas por su municipio, pero las sociedades se crean a través de notario con mínimas regulaciones?
Correcto. Esa es una pregunta, de hecho, muy interesante. También es una pregunta un tanto polémica, porque definitivamente la creación de una superintendencia de sociedades mercantiles como tal existe, es decir, la superintendencia existe a nivel constitucional, pero no opera, no está reglamentada, no existe una normativa que desarrolle cuál es su alcance y cuál es su función. En ese sentido, la creación de esta superintendencia es un poco polémica porque el hecho de tener un ente supervisor tiene un cierto impacto en las sociedades mercantiles. Y es que como se crea una necesidad de reportería, eso crea que el costo operativo de las sociedades sea aún mayor. Entonces hay cierta resistencia de que se cree esta superintendencia, pues porque al final va a impactar en el precio de los productos y servicios. Si yo creo una superintendencia que me exige muchas o algunas responsabilidades de reportería, eso puede crear un impacto en mis costos operativos como empresa y puede crear un impacto también en el precio final del producto que tiene hacia el cliente. Si se logra instrumentalizar o crear de una forma adecuada esa superintendencia sin que genere una carga excesiva para las sociedades mercantiles, eh, sí podría ser útil. Sí podría ser útil porque ayudaría a controlar el funcionamiento de muchas empresas que no tienen ningún tipo de control, inclusive de los libros que debe de tener. Entonces, podría ser interesante, pero sí hay que ser muy cuidadoso con con cómo se llega a reglamentar esa superintendencia. ¿Este tipo de gobierno sería oportuno implementar en pequeñas empresas? Sí, definitivamente el gobierno corporativo es necesario en todo tipo de sociedad mercantil, inclusive en una sociedad unipersonal, empresas pequeñas de un emprendedor hasta empresas muy grandes. El gobierno corporativo existe porque de hecho toda sociedad mercantil, todo emprendedor, toda persona que hace una actividad comercial tiene una estrategia. Y en ese punto tenemos un gobierno corporativo. La diferencia es que hay sociedades o hay comerciantes que lo tienen escrito en papel y que lo pueden presentar si se lo piden, pero de hecho todos lo tienen, ya sea en la mente o ya sea escrito, formalizado en un documento. La recomendación es que sí lo deben de tener. Y yo hacía durante la exposición alguna aplicación a las empresas familiares, en donde es necesario tener, por ejemplo, algunas políticas básicas. Por ejemplo, un tema de empresas familiares, por ejemplo, el tema del protocolo familiar, tener un comité familiar para que se discutan ese tipo de temas que son vinculados con la actividad comercial como tal. Es básico que toda sociedad mercantil tenga, por ejemplo, un código de ética, un código de conducta, lo que se espera, cómo deben de actuar las personas que forman parte de una sociedad mercantil. Eh, Eso es muy importante. Políticas antisoborno y anticorrupción. Ahora, para participar en cualquier procedimiento, si queremos ser incluso proveedores de empresas importantes, de empresas internacionales, se exige que haya políticas antisoborno y anticorrupción, entre otras, pero definitivamente es necesario que toda sociedad mercantil, sin importar su tamaño, tenga un gobierno corporativo, que sí va a ser menos robusto o más robusto, eso es natural y es lo recomendable, pero sí debe tener esos lineamientos de gobierno corporativo. Muchas gracias. ¿Hay algo sobre la creación de la superintendencia de sociedades? Entiendo que en su momento existió un borrador que ha pasado en algunos momentos a discusión, eh, pero nada más. Hay un borrador que circula en donde
supuestamente es el contenido de lo que sería la reglamentación de esa superintendencia, pero nada más, nada, digamos, concreto relacionado con el tema. Y como última consulta tenemos, ¿qué herramientas debo considerar para analizar las prácticas existentes de mi gobierno corporativo? Lo que se tiene que hacer es una revisión de las políticas, eh, validar si tengo herramientas correctas para el monitoreo. eh, Básicamente es hacer un proceso de debida diligencia. Si ya tenemos un marco de gobierno corporativo y una serie de políticas, lo que tenemos que hacer es validar si esas políticas, por ejemplo, están actualizadas, si ha habido alguna normativa que requiere que yo cambie esas políticas, si hay algún tema que necesite algún tipo de política o de regulación y que yo no lo tengo. Sería una especie de debida diligencia a mi gobierno corporativo para poder revisar si es necesario actualizarlo, si está correcto como lo tiene, si es demasiado robusto o no. Muchas gracias, licenciado abogado. Y con eso hemos llegado al final de la conferencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy, en especial a Lexincorp Honduras, quien hizo posible que realizáramos el evento del día de hoy. Y por supuesto al abogado Carlos Pecorelli por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos. Les recordamos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación del día de hoy. También les invito a seguir las redes sociales de Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales nos mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Gracias, tía.